Este video va de las acusaciones de Bobby Green contra Islam Makhachev y los rusos en general, de la respuesta de Makhachev y de mi opinión sobre este tema, que de alguna manera está relacionado con Abu Dhabi como sede para los rusos. Soy José y esto es Fans Combat. Uno de los veteranos del peso ligero de UFC no ve igualdad de condiciones dentro de la división, porque piensa que el campeón hace trampa con el consumo de esteroides. Octubre es un gran mes para la que se ha considerado una de las principales divisiones de las artes marciales mixtas y de UFC, el peso ligero. El título de la división estará en juego cuando el campeón Islam Makhachev regrese para una revancha contra el ex campeón Charles Oliveira en el UFC 294 en Abu Dhabi. Green no es ajeno al campeón, ya que peleó con él con poca antelación a principios del año pasado, febrero del 2022. Green sufrió una derrota por nocaut técnico en el primer asalto, resultado que no sorprendió a nadie, porque como ya dije fue una pelea en corto aviso. Green es un veterano que no estaba en el top 15 de la división. Luego de su sorpresiva victoria sobre el top 10, Graham Dawson, en el UFC Fight Night del 7 de octubre seguramente entrará. Y el estilo le favorecía a Makhachev, ya que Green es básicamente un striker. Pese a que nadie esperaba algo diferente en ese combate, desde entonces Green ha compartido y sostenido una opinión controversial sobre Makhachev, que la fuerza del ruso no es natural y que solo es posible con el uso de sustancias prohibidas. Inmediatamente después de ese combate, el norteamericano dijo que lo que sintió cuando peleó con Makhachev es una fuerza que no es normal. Acusó a Islam de tomar esteroides y específicamente hizo referencia al hecho de que ya había sido positivo por sustancias prohibidas en el 2016. Específicamente, Makhachev dio positivo para meldonium, pero la USADA levantó la suspensión después de una audiencia el 2 de julio de ese mismo año. A esto hay que sumar la acusación de Dan Hooker a Islam Makhachev por supuestamente contratar a una enfermera para que le aplicara una intravenosa durante su rehidratación para su combate contra Alexander Volkanovski el pasado 11 de febrero en el UFC 284 en Australia, lo que no es una acusación menor, ya que USADA, la agencia antidopaje que administra la política antidopaje de la UFC, prohíbe el uso de intravenosas, ya que pueden mejorar el desempeño al incrementar los volúmenes de plasma y ocultar el uso de algunas sustancias prohibidas. O sea que no se trata solo de sacar ventaja en lo inmediato, que no es cosa menor, sino que se puede usar para ocultar algo mucho más grande. Ahora sí viene lo chido. El manager de Makhachev aceptó el uso de la intravenosa, pero que lo habían hecho apegado a las normas. Al final esto no quedó en nada. Solo nos enteramos de que existen circunstancias especiales en las que las intravenosas pueden ser usadas hasta cierta cantidad y bajo ciertas condiciones. Pero los hechos están allí y cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son válidas las acusaciones de Bobby Green? Recientemente, antes de su pelea con Dawson, el nativo de San Bernardino, California, redobló sus acusaciones. Cuando le preguntaron cuál era su favorito en la pelea por el título, respondió: voy a ir con Islam contra Oliveira, y la única razón por la que diré eso es, dando a entender que era por el uso de esteroides. Deberías estar en el hijo de P. Sigue diciendo Green: deberías ver detrás de la escena. ¿Por qué siguen enviándolos a Abu Dhabi? ¿Ya sabes a qué me refiero? Los rusos están haciendo trampa ahora mismo. Sin faltarle respeto a ninguno de los rusos, si ustedes son mis fanáticos, jodo con ustedes, pero estoy viendo algunas cosas graciosas que me hacen decir, oh, porque conozco gente por todas partes y en diferentes secciones y esas cosas. Por ejemplo, Khabib Nurmagomedov y el Islam, ellos van a la mezquita, entrenan en algún lugar donde no puedes estar. La USADA no puede ir, no puedes entrar aquí. Durante meses pueden hacer lo que quieran. Según Green, hay lugares en Abu Dhabi donde los luchadores rusos entrenan y donde la agencia antidopaje de los Estados Unidos, USADA, no puede ingresar.
El razonamiento de Green es que tienen la oportunidad de hacer lo que quieran por periodos muy largos de tiempo. Por su parte, Green también tuvo un problema con la USADA en el pasado. Eso no me lo esperaba. Dio positivo por DHEA y cumplió una suspensión de 6 meses en mayo del 2022. Green no es el único quien duda de la imparcialidad de la sede de Abu Dhabi. Muchos peleadores y fans creen que en Abu Dhabi los peleadores favorecidos por los jeques pueden contar con algunas ventajas en el tema del control antidoping, específicamente en la recuperación luego del pesaje oficial, y como saben, esto puede ser una ventaja definitiva. Y más en el caso de peleadores como Islam, que sabemos corta muchísimo peso y depende en extreming de una rehidratación óptima para su desempeño. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuentan con ventaja los peleadores favoritos de los jeques en Abu Dhabi? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.